Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí hoy. ¿Me confirman si me reciben bien? Sí. Sí, Rodo, se escucha bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos a este evento. Se escucha bien. Muy bien, gracias. A esta sesión virtual, a este webinar que presentamos hoy, de parte del capítulo estudiantil IEEE Tucumán. Antes de empezar, vamos a dar una breve reseña, un breve repaso de qué es IEEE, qué hacemos nosotros como IEEE Tucumán, y mencionarles que estamos de festejo. Este es un evento que se enmarca dentro de las celebraciones de lo que para nosotros, los miembros y voluntarios, es el IEEE, que ya vamos a detallar a continuación. Pero bueno, para empezar, ¿qué es PES, o Power and Energy Society? Es una de las 39 sociedades que hacen parte del IEEE. El IEEE, repasemos, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Como les voy a contar más adelante, este nombre no es excluyente. El que se llame Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos no implica necesariamente que todos los voluntarios o miembros deban ser ingenieros eléctricos y electrónicos. Provee el foro más grande del mundo para compartir los últimos desarrollos en la industria energética, crea estándares que guían la construcción de equipos y sistemas, y educa a los miembros de la industria y al público en general. Y bueno, en particular, como lo menciona el nombre, en el área energética. Un poco el repaso estadístico de cuál es la distribución de IEEE y en particular de IEEE en el mundo. A Latinoamérica y el Caribe le corresponde la región 9, que es donde estamos nosotros, y sobre el total de 40.000 membresías, la región 9 se lleva un porcentaje del 9%. Y ahora sí, un repasito de qué es o qué hace, más bien, el capítulo estudiantil. Ofrecemos desde charlas y webinars, estas son de años anteriores, y como van a ir viendo, los temas que se abordan son muy variados, siempre tratando de enfocarnos o focalizarnos en el área energética, pero en las distintas aristas, y no solo quedarnos como dije anteriormente, en lo eléctrico y electrónico. Desde, por ejemplo, esta de biodigestores o nuevas tecnologías en productos para media tensión y alta tensión. Estas son mucho más recientes, que se realizaron este año. Una sesión de habilidades blandas junto a la presidenta, electa del IEEE para el año que viene, para el año 2021. Medición de descargas parciales es una actividad que se viene la semana que viene, así que de paso aprovecho y los invito. Ya de todas formas vamos a estar enviando las invitaciones correspondientes. Además, salidas y visitas técnicas, como las que organizamos también el año pasado al INTI, cuando se podía salir al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a su sede regional en Tucumán, o a la cervecería TBC, Tucumán Brewing Co. También realizamos una visita técnica. A la central térmica Güemes el año pasado también. A estaciones de rebaje de la distribuidora local. También ofrecemos actividades educativas. Esta es en particular muy linda porque está liderada por uno de nuestros voluntarios. En la foto inferior es quien fue el encargado, que está aquí hoy, fue el encargado de dictar el taller, y muchos chicos que por ahí no tenían idea de una instalación eléctrica, bueno, se llevaron algunos conceptos. Era más que nada orientado a ellos. Actividades educativas, bueno, como el taller de eficiencia energética, que brindamos el año pasado. Actividades humanitarias, este es como nuestro proyecto insignia, reciclado de agua en granja hortícola mediante bombeo solar. Y como les contaba, este evento está enmarcado dentro de lo que es el IEEE Day. ¿Y qué es el IEEE Day? Es el festejo que tenemos nosotros como miembros y voluntarios
en conmemoración de la primera sesión técnica que se realizó en el año 1884, en donde se reunieron los precursores de lo que es hoy el IEEE, perdón. En ese momento se llamaba American Institute of Electrical Engineers, y con el tiempo se fue fusionando hasta llegar a lo que es hoy y conocemos como IEEE. Y por eso les comentaba, el IEEE tiene un nombre más bien histórico, es casi una marca, y no implica que los miembros deban ser, como les decía, solamente eléctricos y electrónicos. Ayer estuve participando de otra sesión, de otra clase, y liderada por un gran miembro con mucha trayectoria, un señor estadounidense llamado John McDonald, y que, bueno, además de tener una amplia trayectoria dentro del IEEE, también cuenta con una amplia experiencia trabajando para GE, para General Electric. Y él comentaba que es algo muy cierto, que el IEEE tiene las puertas abiertas para todos. Esto es un voluntariado y nosotros, desde el escalafón estudiantil más bajo hasta el cargo más alto que se puedan imaginar, todos somos voluntarios, y lo único que hay que hacer para formar parte es levantar la mano y decir, bueno, tengo ganas de participar, tengo ganas de aprender, tengo ganas de aportar lo que yo sé o lo que considero que sé, y estoy. Solamente, como decía él anoche, tienen que contactar con alguien y esa persona quizá es la persona que ustedes buscan, y si no, esa persona nos puede llevar a lo que ustedes realmente están buscando o están interesados. Así que desde este momento, bueno, las puertas están abiertas para todos. Hoy estoy muy contento porque tenemos un público muy heterogéneo. Recién en los comentarios veía que tenemos gente de Venezuela, gente de Brasil, nos saludaban desde Salta, en fin. Y bueno, por supuesto, en muchos ámbitos de la vida profesional, desde estudiantes hasta profesionales con amplia trayectoria. Así que por eso los invito a que nos conozcan, a que se acerquen al IEEE, que, como les repito, tiene las puertas totalmente abiertas para todos y todos pueden encontrar su lugar para desenvolverse aquí. Bueno, realizada esta presentación, esta breve presentación, introducción, vamos con la parte conceptual de esta sesión, que es este webinar que vamos a brindar hoy, que es plantas solares fotovoltaicas, aspectos primordiales para su diseño. Este webinar está conducido por el ingeniero Sebastián Marín Agudelo, que es vicepresidente del capítulo profesional de IEEE PES en Colombia. Óscar Sebastián Marín Agudelo es ingeniero electricista, magíster en ingeniería eléctrica con énfasis en centrales de generación y máquinas eléctricas. Cuenta con experiencia en proyectos de generación hidroeléctrica, diseño, ejecución, montaje e interventoría al montaje de sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de alta tensión y extra alta tensión. Adicionalmente, desarrolla su trabajo en estudios e implementación de proyectos de uso racional y eficiente de la energía y diseño de plantas solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica. Por el correo les mandamos también el CV, la hoja de vida del disertante, para que puedan ahondar un poco en su vida profesional, en sus detalles profesionales, y comprobar que es un profesional de gran valía. Y para cerrar esto cortito, también el ingeniero forma parte del staff de Virtual Speakers que tiene IEEE, por lo que es una hermosa oportunidad para, sobre todo en este tiempo de pandemia, de contar con grandes disertantes, grandes ponentes alrededor del mundo en la comodidad de nuestra casa, digamos. Así que por eso también le quiero agradecer por formar parte de esta buena iniciativa que tiene IEEE. Y ahora sí, le cedo la pantalla al ingeniero para que comencemos con la presentación. Muchas gracias. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por tu introducción muy adecuada. Te felicito por el trabajo que veo que están haciendo tú y tus compañeros de la rama.
muy interesante, muy bacano. Y nos contactaremos luego, que me gustaría que estuvieras en contacto con una rama estudiantil en la cual estoy apoyando para la formación del capítulo PES. Ya tienen la rama, pero están formando el capítulo PES. Entonces, posteriormente espero que nos contactemos. Encantado. Bueno, además pues de lo que presentó de Rodolfo, que al leer eso uno escucha, uno se imagina un súper profesional, pues que se las sabe todas, y no, pues la verdad es que una hoja de vida dice de cosas que ha hecho, pero no quiere decir que uno se las sepa todas. Como bien decía pues Rodolfo, soy ingeniero electricista, tengo una maestría en ingeniería eléctrica también, casi 11 años ya trabajando como profesional, miembro y voluntario de IEEE y de PES desde el 2005. ¿Qué más les puedo contar de mí? Pues trabajo en una consultora que se llama HM Ingenieros, que queda su sede principal en Medellín, pero tiene sedes desde Estados Unidos hasta Chile. En Argentina no, creo que no, aunque sí hemos hecho proyectos. Eh, Trabajo en el área de generación, principalmente proyectos hidro y renovables no convencionales. Y esos renovables no convencionales casi que todos se han enfocado al tema solar. Es un tema que en nuestro país tiene más potencial que tema eólico, sin decir que no haya potencial eólico. Bueno, volviendo al tema del voluntariado que hablaba Rodolfo, este tipo de cosas, pues, como bien sabrá Rodolfo, esto nadie lo paga, no lo hago por eso, lo hago simplemente con tal de que una de las 103 personas que está aquí conectadas le sirva solamente un poquito, para mí es una ganancia impresionante. Bueno, otras cosas que quiero recordar, pues yo soy de Medellín, que es una ciudad reconocida por el altos conocimientos en sistemas eléctricos, dado que están asentadas aquí las principales empresas del sector energético del país, generadoras, transmisoras, distribuidoras, comercializadoras y también consultoras. También en la ciudad de J Balvin, de Juan Fernando Quintero, que lo conocen mucho en el barrio de La Boca, donde se formó Franco Armani. Y pues esto lo digo para que nos recuerden no solo por temas de las novelas que recuerdan nuestra realidad, que no es mentira, pero que no es nuestro único aspecto. Antes de empezar mi charla, siempre, o cualquier clase, yo también soy docente de cátedra en una universidad aquí en Medellín, siempre la primera clase les digo, nunca se puede creer totalmente lo que te dicen. ¿Por qué? Por tres motivos principales. Primero, porque hay gente que cuando te dicen o te da una charla o lo que sea, o lo que, sí, en cualquier comunicación, te puede intentar mentir. Segundo, porque puedes malinterpretar lo que se te dice. O sea, escuchas A y de pronto entiendes B y así se te graba y queda mal grabado. Y tercero, pues porque creer ciegamente cualquier información que te transmiten no genera ningún tipo de conocimiento. Vale, listo. Dicho esto, empezaré a compartir mi presentación del día de hoy. ¿Están viendo, cierto? ¿Me confirman, por favor, en audio? Sí, ingeniero, estamos viendo. Gracias. Bueno, entonces, primero, antes de empezar esta charla, la preparé con unos compañeros de la empresa HM Ingenieros que la dimos muy similar recientemente. Tengo el permiso de ellos y como esto está grabado, quedo tranquilo al decirlo. Es sobre la generalidad del dimensionamiento de plantas solares fotovoltaicas conectadas a la red y el dimensionamiento con SAM en REL. Se dirán, no, es mucho tema. Sí, es mucho tema y les estaré compartiendo por el chat o me confirma Rodolfo si tiene todos los correos de los aquí presentes para enviárselos más bien por correo. Sí, los tenemos. Perfecto, entonces la parte de dimensionamiento con SAM en REL se los paso por un link que tenemos en el capítulo PES Colombia. Ok, bueno, comencemos. Esta charla está dividida en cuatro partes.
La cuarta es la que será de forma personal, y las tres primeras estarán enfocadas en ideas generales del dimensionamiento en proyectos en suelo y proyectos en techo. Listo. ¿Por qué dicen ahí específicamente que plantas solares conectadas a la red? Porque el suscrito a quien están viendo en este momento por videoconferencia no tienen idea. Bueno, sí tengo cierta idea, pero no me siento con suficiente confianza para dar una charla eh, relacionada con la conexión aislada. Bueno, empecemos. Reglas generales, como cualquier proyecto de ingeniería normal, este tipo de dimensionamientos no se limitan a seguir una receta. Cada proyecto es diferente y pues y no hay una receta básica, sino que hay ciertas ideas y con la experiencia se va ganando el conocimiento para hacerlo. Sí que existen normas y pautas útiles que nos pueden ayudar, sí, claro, eso es completamente cierto. Y en esta presentación es que ustedes tengan una idea general de estos aspectos que hay que tener en cuenta. No quiere decir que van a salir expertos, ni mucho menos, pero sí con unas ideas generales que les dan luces y me imagino que Rodolfo también les podrá compartir en las diapositivas que le pasaré a él también después y lo pueden tener a la mano en algún momento, de pronto les sirva. Bueno, entonces, ¿cómo es el equipo de trabajo en un proyecto de solar fotovoltaico? Esto no es un tema, ay, no, es que yo soy ingeniero electricista, o yo soy ingeniero en energía, o yo soy experto en fotovoltaica, no. Un proyecto de estos requiere muchas disciplinas para que interactúen en estos proyectos. Especialistas en sistemas fotovoltaicos que conozcan el tema, ingenieros civiles para temas de hidrología, suelos y estructuras, ingenieros electricistas también para media y baja tensión y tema de protecciones, ingenieros electrónicos y de control para tema de comunicaciones y de protección y cumplimiento de estándares para esto mismo. Si el proyecto lo que vas a hacer es construirlo, también, además de estos profesionales que acabo de decir, también están los equipos de construcción, o sea, el equipo que realiza el montaje y todas esas actividades, las personas encargadas de la logística de compras, la ingeniería de puesto en servicio, que sepan probar los equipos, y el equipo legal y predial. Una cosa muy importante que tiene esto es que el éxito de cualquier proyecto, en mi punto de vista, es la comunicación. Y sin todos estos componentes del equipo de trabajo no hay comunicación, no hay nada, ¿vale? Bueno, aquí tengo un análisis normativo que tiene normatividad local en la parte izquierda. De pronto la mayoría de los que están aquí presentes no les interese mucho, pero también hay normativa internacional como la NEC, el National Electrical Code de Estados Unidos, eh, normativa ISE, el Comité Electrotécnico Internacional, que es europeo. Esas son las básicas más o menos que le permiten a uno entender el NEC. Muy importante que se remitan al artículo o al numeral, el apartado 690. Ahí está la información, lo pueden encontrar en internet accediendo con un usuario y clave que así lo creen. Ok. Bueno, muy importante verificar la infraestructura eléctrica existente previo a la implementación y al diseño. ¿Por qué? Usted tiene que saber dónde se va a conectar y qué tiene, dentro de eso, qué tiene que hacer. Verificar el espacio físico disponible, no solamente si esté hecho piso, sino también los espacios eléctricos, los cuartos eléctricos. Oiga, si puedo poner un tablero de más o no, o me va a tocar construir un edificio adicional para poner tableros. No sé si de pronto en Argentina y en el sur del continente, donde creo que mayormente me escuchan, le digan así tableros, puede ser cuadros o switchgear, no sé. Otra cosa es verificar si existen posibles limitaciones de red, es decir, si el punto de conexión tiene una corriente nominal mínima y el hecho de poner la planta, pues afectaría la totalidad
de este límite de corriente, entonces no se podría instalar o habría que reemplazar el tablero o punto de conexión. Verificar los niveles de tensión, cortocircuito y capacidad en las barras cuando aplique. También qué capacidad en bandejas portacables y ductos en caso de que el proyecto no sea tan grande para poder utilizar esas bandejas. Verificar posibles nuevas rutas de cableado en corriente alterna y corriente continua. Y identificar muy bien la frontera comercial, es donde se factura la energía. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para el diseño, para no tener sorpresas en el tema de inyecciones a la red o problemas con el autoconsumo. El análisis de consumo de esta planta es muy importante hacerla, es decir, que si es para autogeneración hay que analizar cómo el consumo versus cuánto es el potencial de generación de tu planta. ¿Para qué? Para verificar el aporte energético. ¿Para qué? A ver si podés entregar excedentes. Eso cada código de red del país lo define. ¿Para qué? Para también verificar el impacto en el factor de potencia de la instalación y tomar medidas, no medidas de medir, sino soluciones. O sea, es decir, si afecta suficientemente el factor de potencia en la mayoría de países del mundo, es normal que no puedas estar consumiendo tu energía con un factor de potencia por debajo de 0.9. Por ende, tenés que tener en cuenta también este punto. También hay que analizar los momentos de entrega máxima de potencia, es decir, al mediodía y en ciertas condiciones de clima puede llegarse a mucha energía y no limitarse con la curva diaria de generación promedio. Hay que mirar los puntos máximos y también preverlos en tu instalación. Bueno, ¿cómo orientar los módulos? ¿Hacia dónde? ¿Por qué y cómo? Entonces, como ustedes están en el hemisferio sur, deben orientarlo normalmente al norte geográfico. ¿Por qué? Porque tendrán una mayor generación. Nosotros aquí, al menos en la parte de Colombia donde estoy, pues, y hacia el norte del continente, pues lo ubicamos hacia el sur geográfico. ¿Para qué? Para maximizar la generación. Esto es un tema pues más de geometría, azimut, y que se maximice. Obviamente la Tierra, como todos supongo que saben o entienden, no es una esfera perfecta, sino tiene cierta configuración ovalada. Y por ejemplo aquí en Medellín la curva de generación diaria es casi la misma, pero ustedes en Argentina o en los otros países que estén, pues tendrán una curva de generación variable durante sus temporadas del año. También la geometría solar, como les decía, pues tienen ciertas capacidades y diferencias según la ubicación, como muestra la gráfica que tenemos a la derecha. Bueno, también hay otro tema que ahorita voy a repetir, pero saltaré más rápido porque sé que en nuestro foco principal de la conferencia, que es Argentina, ya está tardecito, entonces no quiero que sea muy larga, para que quede fresca. Además, una charla de 1 hora, el cerebro normalmente no la capta bien, perdón, de más de 1 hora. Este tema de la inclinación del módulo es muy importante, que depende de la instalación de tu latitud. Esta inclinación, además de afectar la producción de energía, captando pues la componente energética de la radiación, que es la radiación directa, también nos ayuda en la parte de mantenibilidad. ¿Por qué? Porque como en la mayoría de ciudades llueve, hay casos como que no tengo entendido, por ejemplo Lima llueve muy poco, Lima, Perú, esta agua también, esto hay que tenerlo en cuenta también, para que se drene cuando llueva y evitar que el agua se quede en el plano y afecte la producción solar. Otra cosa muy importante, analizar muy bien el sombreado, los propios de la cubierta y los componentes de la planta solar, eh, chimeneas, antenas, la estructura, bueno, varias cosas que uno se puede encontrar en estos diseños, y árboles y otras cosas lejanas que uno cree que no pueden afectar, pero sí afectan. ¿Qué puede afectar un mal sobreado? Pues variaciones de la generación, o sea, que genere menos de lo que esperabas, se sobrecaliente
y genere un punto caliente que puede dañar hasta los módulos como las fotos, llamémosle terroristas que estoy poniendo, y se puede activar los diodos de bypass que tiene el módulo, produciendo lo que dije, menor disminución solar. Bueno, hay otro tema que limpiar es muy importante. El agua, lluvia ayuda con esto, pero no es lo único que hay que tener en cuenta. Yo le voy a echar agua, no, hay que saber qué características tiene el entorno, fuentes de polución, por ejemplo, si vas a instalar una planta solar en una fábrica cementera o en una zona desértica o en una zona de muchas aves. Es bien peligroso el tema de las aves porque ese excremento afecta muy negativamente los módulos. Si usted no limpia bien y no está pendiente de un análisis de operación y mantenimiento para limpieza, su planta puede que no le sirva. Es muy importante entonces para el diseño pensar en este tipo de actividades. ¿Cómo se hace y cuándo se hace? Pues depende cada diseño, las características constructivas y del sitio. Eso es una cosa que, bueno, está bien que si ya hay una planta solar al lado de la nueva que vas a diseñar, pues sepas que ese proceso de limpieza, si es exitoso, te va a servir a ti. Ya otra cosa si lo haces a muy buena distancia, ya cada sitio es diferente. Como les decía, desde el diseño pensar en la mantenibilidad de la planta solar fotovoltaica, dejar espacios adecuados para que los equipos lo puedan realizar, que puedan trasladarse, que los equipos que elijas sean de las mismas especificaciones y no porque te sobraron poner inversores de diferentes capacidades, porque eso dificulta la mantenibilidad y la cantidad de repuestos que tengas en el proceso. También para eso, desde el diseño puedes incluir en los costos de operación, porque casi siempre nos piden en los diseños eso, mantener equipos y herramientas adecuadas para ejecutar las tareas. Bien importante eso. Ahora empecemos con los proyectos en suelo. ¿Qué hay que tener en cuenta en estos proyectos en suelo? Delimitar bien el área de interés, saber exactamente cuál es el polígono donde vas a trabajar. Consultar, realizar o analizar los estudios de suelos que se tengan. No es lo mismo construir en el norte de Chile que, por ejemplo, en el Magdalena Medio colombiano, que es una zona de alta humedad, en el alto es una zona completamente seca y desértica y árida. Eso afecta cómo construir y los costos de construcción. El tema de la adquisición de los predios. También pensar que no solamente el polígono de la zona del suelo, sino la posible línea de conexión que se realice y los estudios eléctricos que ellos se requieren. La licencia ambiental. Todos los países tienen temas de licenciamiento ambiental diferentes. Permisos en las alcaldías locales. Y hay otros, pues, dependiendo del proyecto, siempre se pueden aparecer problemas diferentes en cada proyecto. También se pueden dar consultas previas, vías de acceso, el tema del sistema de interconexión que comentaba ahorita, los requisitos del operador de red donde te vas a conectar, áreas protegidas, sitios ecológicos, patrimonio cultural, reservas naturales, entre otros. Es mucha posibilidad que hay que tener en cuenta. Cuando ya delimitas el área, pues debe haber analizado los estudios de suelo, y si no existe un análisis o registro previo, lo tendrás que hacer a futuro, como comentaba anteriormente. Los estudios que se deben hacer, pues sinuosidades del suelo, es decir, topografía, tenerla en cuenta, la geotecnia, hidrología y inundabilidad, y la capacidad de compactación de este suelo. Para realizar ese tipo de pruebas, pues hacen pruebas pull-out, resistividad, pruebas de hincado, entre otras. Eso normalmente se encargan los ingenieros geotecnistas del proyecto. Bueno, para el diseño como tal, debes tener en cuenta la selección de componentes, cómo vas a distribuir, qué azimut y qué inclinación vas a tener en cuenta, el tipo de tecnología del módulo, si es monofacial o bifacial,
tipo de estructura, fija, con un seguidor o con dos, distancia entre estructuras, cómo pensarás el cableado, qué rutas y qué canalizaciones tendrás y qué protección externa contra descargas atmosféricas requerirás. Entonces empecemos con la selección de componentes. Pues la tecnología, yo sentí al verlos en los proyectos o sea, que el último año la potencia de los módulos ha subido de una forma exponencial, porque antes trabajamos con 350, ya están llegando a 600 vatios pico cada módulo. Entonces, una cosa que pueden tener en cuenta ustedes es el beneficio-costo de utilizar estos módulos de muy alta potencia, eh, porque puede que sean más caros, pero pueden generar ahorros porque necesitarás menos estructura de soporte de estos módulos. También cómo vas a ubicar y dónde vas a ubicar los inversores solares fotovoltaicos, que son los que, para quien de pronto no entiende o no conoce el tema todavía, el módulo fotovoltaico genera corriente continua y el inversor es el que se encarga de invertir, o sea, genera una señal sinusoide en corriente alterna para entregar a la red. Entonces, el hecho de cómo y qué tipo de inversores vas a utilizar entre tipo string y tipo centralizado, que el string es de menor potencia y el de mayor potencia es centralizado, pues dependerá de la potencia de tu planta. Normalmente por encima de 5 megas, eh, o mejor dicho, por debajo de 5 megas no es lógico pensar en un inversor centralizado. Lo normal, o que los números, al menos en mi experiencia profesional, han mostrado es que los inversores centralizados son eso, por encima de 5. Aunque en ciertos países, en otros proyectos, según los costos de los demás componentes y mano de obra, puede llegarse a dar el caso que por encima de 20 eh, es donde empiezan a analizarse los inversores centralizados, no antes. Pero eso depende de cada caso y tienes que analizar el panorama de tu generación, el panorama de tus costos y hacer un análisis que mayormente te beneficie. Muy importante, esta foto es muy buena, cómo elegir tu azimut e inclinación. Entonces este proyecto, por ejemplo, como pueden ver, no se están apegando a la vía que está abajo, sino que siguen la mejor orientación de los módulos frente al Sol. O sea, su azimut elegido es para que el Sol maximice su potencia. No están maximizando ubicación de módulos en el espacio, sino esta distribución que tienen ahí, este proyecto de generación distribuida en Valparaíso, Chile, pues están maximizando eso, su ubicación. La inclinación seguramente está asociada directamente a su latitud. Bueno, respecto al tipo de tecnología, monofacial o bifacial. Hasta la fecha, la gran mayoría de proyectos mundiales son monofaciales, es decir, que solo por una de las caras del módulo se está aprovechando la radiación solar, perdón, es que social. Este módulo bifacial, en cambio, por uno de los lados aprovecha la radiación directa y por el otro lado aprovecha la radiación indirecta, lo que se ve afectado en su generación. ¿Cuál es mejor o qué depende? Primero, pues, en mi punto de vista, los proyectos con módulos bifaciales requieren mediciones con albeímetro previo al diseño. Eso normalmente no se tiene, es decir, que no es la misma capacidad de reflectar esa energía del piso hasta en la parte posterior del módulo, no es lo mismo en la nieve o en la arena de un desierto o el cemento que en el césped, todo varía. Las grandes megaplantas solares que utilizan bifacial normalmente en zonas desérticas que tienen un suelo con una capacidad de reflejar esta eh, energía solar en la cara trasera del módulo. Este diseño en suelo, ¿cómo tiene que ser el tema de las estructuras?
o no tiene que ser, o sea, usted es libre, usted también lo puede tirar en el piso, pero obviamente cómo debe ser para que sea más óptimo. Utilizar estructuras fijas, estructuras de un seguidor de un eje o de dos ejes. ¿Qué afecta esto directamente? Dos cosas, el costo, como casi todo en los proyectos de ingeniería, y segundo, la cantidad de generación. Siempre generará más un proyecto solar que tenga estructuras de seguidores porque la cantidad de radiación directa que llega al módulo es mayor, pero siempre deberá analizarse varias cosas, el espacio que tengas en tu predio, la separación que tendrás que dejar entre tus módulos, porque con seguidores deberás dejar mucho más espacio, porque si no se darían mayores sombras y disminuiría tu generación. Entonces, si tienes un predio muy limitado en espacio, pues eso es un problema. Bueno, lo que les hablaba ahorita de la separación, pues se suele calcular con una ecuación trigonométrica simple de con tu inclinación, qué distancia se debe hacer para entender desde qué horas empieza a haber sombra. Entonces hay herramientas como una página web que se llama Sun Earth Tools, en la cual eliges tu punto en el mundo y te va a decir eh, este, un ángulo previo que te permite saber desde qué horas empieza con la separación que tienes entre tus mesas, empieza a dar sombra. Entonces tú, pues, bueno, es que me empieza a dar sombra a las 6 de la mañana. Sí, bueno, ¿qué problema hay que a las 6 de la mañana de sombra, o al menos en una época, o en una zona así como Colombia? Pues ninguna, porque a esa hora la radiación solar es muy poca. Ya si me dices que a las 10 de la mañana tienes sombra, sí hay un problema. Entonces, con esta figurita, trigonometría y esta ecuación que de pronto les puedo compartir en el correo que les enviaré posterior a eso, pues yo se lo pasaré a Rodolfo para que se los envíe. Eh, Se puede sacar este tema de la inclinación y separación de las mesas. Otro detalle que está aquí es el tema de la conexión de los módulos, de cómo conectarse para disminuir el cableado. Entonces hay un tipo de conexión que se llama salto de rana, eh, que si especificas bien el módulo fotovoltaico, este módulo tendrá unas mínimas conexiones y permitirá que se dé una conexión completa en tu mesa sin necesidad de adicionar cables y puedas tener tu cadena. Una cadena es una suma de celdas para obtener la tensión mínima requerida por el inversor. Entonces se puede hacer esta conexión de una forma muy simple para tener esa tensión mínima de operación. Muy importante que para el cableado se tenga en cuenta muy bien el número de máximo de módulos según esa normativa americana. Que, por ejemplo, aquí tenemos un cálculo para piso que es 1000 voltios, que calcula los valores y nos permite saber el número máximo de módulos o mínimo también, porque uno debe calcular máximo y mínimo para que el rendimiento de su planta solar sea adecuado. Lo que les comentaba ahorita de la conexión de salto de rana, perdón, y recordarles pues que el manejo de software nos permite mejorar la precisión, no exacto, en tus diseños para tener correctos dimensionamientos. Ese tipo de herramientas nos pueden ayudar, tanto para este tipo de detallitos como la longitud del cable para estimar esto, como para el distanciamiento de mesas o las rutas y canalizaciones. Verificar cuáles son las mejores opciones para tus rutas y tener en cuenta y calcular tus distancias. Lo que decía ahorita de la protección externa es que como proyectos en suelo son en zonas muy amplias, a intemperie, y muchas veces, o lo ideal es que no estén en presencia de árboles porque da sombra y pueden también atraer rayos. Eh, Según el nivel serámico de tu zona, es necesario hacer un estudio de riesgo para implementar las medidas de protección necesarias. Hay proyectos como el de la foto que requieren
puntas captadoras como otras que no lo requieren por el nivel de riesgo que la norma que, o al menos aquí en Colombia utilizamos IS para estimarlo, se puede desarrollar. Bueno, para proyectos en techo tenemos lo siguiente, un temario muy similar. Delimite qué terreno hay, qué tipo de características tiene su cubierta, consulta elaboración o análisis de capacidad portante del techo, consultar la disponibilidad ante el operador de red, identificar posibles sombras, identificar infraestructura existente y temas de diseño. Entonces empecemos con ubicación y delimitación. Yo realmente no sé cómo hacían los ingenieros de más años que nosotros antes de la existencia de Google Earth. Para mí en este tema es básico. Nos permite ver, medir áreas, estimar, usar el Google Street View, al menos en Colombia y creo que en la mayoría de países se puede utilizar. Nos permite analizar espacios sin necesidad de ir. O sea, siempre es muy bueno ir y de hecho lo recomendamos y nos parece casi que una obligación, pero hay proyectos que por el tema de tiempo no puedes ir a visitar y conocer los detalles. Entonces, el Google Earth y el Google Street View o el Google Maps nos permiten trabajar con este tipo de herramientas. Muy importante saber qué área se tiene para poder dimensionar. Muy, muy importante saber qué tipo de características tiene tu techo, si es una cubierta plana o losa, una cubierta curva, o si tiene una o más aguas. ¿Eso por qué? Porque nos afecta la distribución de módulos en el techo. Hay tipos de tejas. Hay tejas cerámica de barro, muy común en las casas, de fibrocemento también común en otras casas y otras industrias, que no es recomendada para instalación de módulos fotovoltaicos porque su capacidad portante, su fragilidad es alta. Teja trapezoidal y teja grafada. Pero es el tipo de teja o de techo no es la única característica que hay que analizar. También hay que hacer un análisis estructural, el cumplimiento de revisión de la capacidad portante. Un número muy importante de esta diapositiva es que tu techo, tu cubierta tenga al menos 20 kilogramos por metro cuadrado de capacidad portante adicional. Es decir, que el techo, por ejemplo, está diseñado para una capacidad portante adicional de 50 kilogramos por metro cuadrado, pero solo para granizo o para nieve, digamos, si estamos muy al sur del continente. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque si tienes la estructura fotovoltaica, le pones 20 kilogramos por metro cuadrado y además eh, cae una super granizada, una super nevada y son los 20 kilogramos más la granizada, te tumba el techo. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del dueño del techo? No, del quien montó la planta solar fotovoltaica. Tiene responsabilidad civil en ese actuar. Aquí estoy mostrando las normas colombianas, realmente no conozco las normas de todos los países, de hecho, y además que esta es una especialidad más civil que eléctrica. Otro tema que tocaba es la disponibilidad de la conexión del proyecto de techo. Normalmente si es un proyecto de techo, pues será a nivel de distribución tu conexión. Entonces, las operadoras de distribución locales tienen sus ciertas regulaciones. En nuestro caso, en Colombia, hay una norma que es la CREC 038, que tiene sus características muy específicas. Y no es lo mismo un proyecto menor a 100 kilovatios o mayor a 100 kilovatios. Otro punto muy importante para el diseño es la identificación de las sombras. ¿Por qué? Porque no todos los techos son altísimos, sino que también puede tener sombras. ¿Qué quiere decir que si hay sombras no lo podemos realizar? No, pero tienes que saber que va a afectar tu generación. Entonces hay que tenerla en cuenta, de hecho muy en cuenta, para realizarlo. Entonces en este caso, como les comentaba, pues uno puede utilizar el Google Street View además, para apoyarse cuando no pueda realizar la visita, para mirar la altura de los sitios. En este caso, por ejemplo, esos árboles que muestran esa zona son árboles muy altos que pueden en ciertas horas del día generar, del día y del año, también varían en el año,
un sombreado especial y que afectará mucho la generación. Entonces lo debes tener en cuenta para temas de simulación. Muy importante en techo, identificar las posibles sombras. Si tenés aires acondicionados, chillers, salidas de chimeneas o exhaustos, como lo llaman en su país, me imagino que me hice entender. Y todos otros puntos que afecten a infraestructura eléctrica existente, muchas cosas que puede haber en un techo. Muy importante también dentro de los techos es que existen luminarios o tejas translúcidas o claraboyas que son existentes en los sitios y que lo ideal es que con el proyecto de los módulos fotovoltaicos no lo afectes. ¿Por qué? Porque se suelen utilizar para no necesitar iluminación artificial, sino que con la misma luz natural puedas realizar tu iluminación que necesites para el trabajo en ese sitio, pues tú no, la del cliente, mejor dicho, o si es para tu empresa, pues la de tu empresa. Entonces, además de no taparlas, deberás también tener en cuenta que se debe dejar una distancia prudente para que se le realice mantenimiento. Estas tejas translúcidas tienen normalmente un mantenimiento mucho mayor que una teja normal. Bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta son el acceso a las mismas, el azimut, inclinación y distribución, igual que en suelo, pero teniendo las características propias del techo. ¿Qué tipo de estructura vas a utilizar? La distancia entre las estructuras, si es que aplica, el cableado, rutas y canalizaciones, y otras protecciones externas y apantallamiento. Entonces, muy importante tener en cuenta, tanto en el CAPEX como en el OPEX, cómo será el acceso, si tiene un acceso adecuado, o escaleras de gato, porque el hecho de mantener un proyecto de estos implica que la gente va a estar frecuentemente subiendo el techo. Entonces, debes tenerlo en cuenta. Además, para el montaje, no es lo mismo subir un módulo fotovoltaico y los otros componentes por unas escaleras bien rígidas, bien firmes, donde puedan ser subidas los equipos por dos personajes, o que toque contratar una grúa para subir esos equipos allá. Esto te cambia completamente los costos del proyecto. La distribución, como les contaba antes, pues depende de la ubicación del edificio y la latitud, pues la inclinación y el azimut se verán afectados. Entonces, se suele hacer hay una regla por ahí general que según la latitud debe ser tu inclinación, pero hay otra regla que es tu latitud más 10 grados. ¿Yo qué recomiendo? Pues que en cada sitio hagan simulaciones para que ustedes encuentren un buen resultado para su generación. ¿Cómo hacen esas simulaciones? Con la información que les va a reenviar el señor Roberto. Que hay que tener en cuenta también que las inclinaciones no es simplemente la que uno quiera, sino las estructuras propias que se estén ofreciendo. Muy importante en el tema de dimensionamiento en techo que las tensiones de las cadenas no pueden superar los 1000 voltios por el mismo riesgo existente en los sitios. Se prefiere que se mantengan siendo en el techo baja tensión. Eso es lo permitido por la NEC. Ya que en tu país se permita otra tensión, ya tú lo tendrás en cuenta. Además, también pues ya con la nueva tecnología de paneles de mayor potencia, pues podrás adecuar en menos espacio de tu techo, porque tu techo es limitado, siempre será limitado, pues tener mayor potencia. Pero ¿qué hay que hacer también? Pues tener en cuenta lo que dije al principio en generalidades. Hay que analizar cómo es tu consumo, si es para autoconsumo, porque también puede haber proyectos de techo para venta de excedentes. Lo que les decía del ángulo del tipo de estructura, hay varios tipos. Solución de carga que se le suelen añadir ladrillos para utilizar en contrapeso y que no se tenga que perforar en el techo. La solución inclinada que se pega a la
el tipo de cubierta que se tenga, y una subestructura adicional que se pone en el techo para no interferir con el techo como tal. Muy importante en los proyectos, pues tener en cuenta las distancias entre grupo de módulos para que no se generen sombras según tu dimensionamiento, además dejar unos espacios bien demarcados para que se puedan transitar, como también había dicho. También es el mismo asunto que se sugiere revisar con la NEC el número de módulos en la cadena, tener en cuenta los software para hacer los diseños. En las rutas y canalizaciones, ubicar los inversores de manera estratégica para disminuir la cantidad de cables, para que el sitio donde se ubiquen tenga buenos accesos con los rutas, ductos, cables o bandejas o charolas, como dicen en México. Verificar bien dónde vas a fijar esas bandejas o ductos, verificar posibles interferencias, de ahí están también otras bondades de los software de dibujo, del BIM también, que es una herramienta que sirve para esto, mirar la capacidad del muro, que no sea un muro donde no puedas colgar nada, que sea un muro ahí hecho de cartón, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Otro tema muy importante es seguir las normas para las protecciones externas y apantallamiento, para seleccionar bien tus DPS, para que tu proyecto fotovoltaico eh, esté completamente bien protegido. Bueno, completamente no, esto es un tema estadístico, o sea, uno nunca queda 100% protegido contra una descarga, porque puede caer una descarga completamente, estadísticamente improbable, y te daña una descarga por más que hayas cumplido la norma, te daña un sistema fotovoltaico por más que hayas cumplido la norma. Entonces, estos detalles de distancia hay que cumplirlas, tener en cuenta la distancia de separación, la protección contra los impactos, la presencia de líneas aéreas, qué densidad cerámica hay en tu sitio, y seguir estos detalles que presento aquí. Bueno, yo quiero dejar aquí porque creería que hay preguntas, y prefiero que el tiempo restante, para que no se alargue mucho la presentación, se den para las preguntas. Entonces me imagino que Roberto las manejará y quedaré atento. Ingeniero, bueno, como les menciona el ingeniero Marina Agudelo, es el momento de realizar algunas preguntas, si es que las tienen, si es que las consideran pertinentes. Pueden escribirlas directamente en el chat o hacerlas al disertante directamente. Bueno, ahí vi una pregunta del señor Jorge González. La primera, ¿qué se está pensando hacer con los miles de módulos que quedarán como pasivo ambiental luego de sus 25 o 30 años de vida útil? Realmente no sé, y me parece que eso será un problema ambiental muy fuerte, al igual que lo están haciendo los alaves de los aerogeneradores. Son temas de muy difícil reciclaje, y que hay que pensarlo. Me pregunta también que si en Medellín hay buena relación entre la generación distribuida basada en las energías renovables y las distribuidoras eléctricas. Pues la llegada de esta norma CREC 030 aquí en Colombia generó un poco de ampolla, y no fue fácil, pero se ha logrado. Ya se están, en los hogares se está realizando, en las industrias también, y de hecho las mismas distribuidoras eléctricas están incursionando en el negocio realizando PPAs. ¿Qué es eso? Un negocio de que ellos, la misma empresa eléctrica, y de hecho lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo y venderle, instalarle un proyecto fotovoltaico de mi cuenta a una industria, firmando un compromiso de compra de energía, y venderles esa energía a un menor valor de lo que ellos normalmente la compran en el mercado. Entonces se ha facilitado mucho este tema de generación distribuida solar aquí en Colombia, porque eso es un tema más nacional que por departamentos o ciudades. El señor Matías Buca, creo que se pronuncia así el apellido, dice: muchas máquinas eléctricas tienen picos de consumo.
¿El cálculo de la potencia para esta instalación se hace teniendo en cuenta esa potencia o se tiene en cuenta la potencia nominal? Muy buena pregunta, Matías. ¿Cuál es el deber ser? Cuando quieres analizar para un proyecto para autoconsumo, lo que debes hacer es instalar un analizador de redes. Para quien no sepa, seguramente Matías, por lo que leí, tiene criterio en el tema, pero puede que otros no sepan, un analizador de redes es un sistema, un equipo electrónico que puede guardar los consumos energéticos con una frecuencia muy corta, entonces puedes mirar la curva de consumo de energía horaria, diaria, y lo puedes dejar muchos días almacenando gracias a los buenos sistemas que hay ahora de almacenamiento. Entonces, lo ideal es uno poner al menos una semana y preguntar a la industria o al comercio si ese es un día típico de consumo. Por ejemplo, este año ha sido un año completamente atípico y lo normal es que las industrias no estén trabajando bajo sus características. Pero bueno, la idea es que se analice la curva típica y de ahí contrastar contra la curva típica, que hay que como dice Matías, hay momentos que las máquinas eléctricas tienen picos de mucho consumo, pero las máquinas eléctricas tienen esos picos de consumo son transitorios, son de muy poco tiempo, entonces uno no debe asumir que es el consumo de una máquina eléctrica, por ejemplo, un motor es 6 veces la corriente nominal, en este caso no, la idea es tener más bien un panorama de generación con un analizador de redes y tener en cuenta eso. Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad, Rodolfo, gracias a vos por el trabajo realizado y de tu rama. El señor Javier Andrés Ruiz Garzón, buenas tardes, gracias por la exposición para proyectos de menos de 100 kilovatios picos. Al parecer es de Colombia el hombre. ¿Se exige un certificado RETIE? Sí, se exige el certificado RETIE igualmente, señor Javier. Te invito a que mires de pronto la norma 030 del 2018 y EPM, Empresas Públicas de Medellín, tiene una especificación de ese tipo de exigencias muy clara, como un manual, como un infográfico muy chévere. Ahí yo lo estudié. Miguel Saltos, ¿cómo se realiza el dimensionamiento del inversor para inyección de potencia reactiva para sistemas aislados? No, Miguel Ángel, no sé. Ese tema no lo manejo, discúlpame. Mariana Arostegui, ¿recomienda algún controlador o sistema para el caso que los paneles fotovoltaicos cuenten con respaldos de batería? Pues no es el momento de hacer publicidad, pero los equipos de Inti, una marca española, me parecen adecuados y las marcas más conocidas mundialmente casi siempre tienen soluciones. SMA, Fronius, eh, ahora Fimer, que antes ABB, suelen tener ese tipo de soluciones, pero realmente esos controladores o inversores para híbridos no los manejo muy bien. El señor Hugo Rosales me dice cuáles son los niveles de tensión que se emplean en el inversor para entrada y salida. Muy buena pregunta. Se suelen tener tensiones muy variadas para los centralizados, eh, tensiones de entrada hasta 1500 voltios por la tensión de cadena y de salida de 800 voltios en corriente alterna, sino que directamente se le ponen transformadores, entonces ya tienes tensiones. Para los inversores eh, tipo string o tipo cadena, las tensiones entre 1000 y 1500 en corriente continua y de salida, depende del tamaño, de 200, 120, 230, 380, 480 voltios en corriente alterna. Luis Mata, ¿existe algún incentivo gubernamental tanto para un particular como para una utility que desee generar energía a través de fotovoltaica? Pues si me preguntas por Argentina, no conozco. En Colombia hay varios incentivos, está la ley 1715 y otros temas como por ejemplo que aquí en Colombia no pagamos impuestos de importación a módulos ni inversores. Gastón Amaya me dice muchas gracias, muy buena la presentación, me alegra que te haya gustado.
se puede estimar cuánto es el costo de pasar un sistema fijo a uno móvil, seguidor de un eje, sabiendo que el sistema seguidor tiene un rendimiento mayor del 30-45%. Ese valor, pues si tú lo dices para el sur del continente, muy probablemente lo sea. Aquí en Colombia estamos hablando de entre un 10 y un 20% más. ¿Cuánto es el costo más? Hay números de servilleta, eso es un número, creo que es un término que se utiliza mundialmente, el cual se dice que para un proyecto grande, donde se usen seguidores, normalmente son proyectos grandes, se suma 0,12 dólares por vatio instalado al proyecto para un tema de estos seguidores. De pronto fue claro. Mi respuesta, si no de pronto me vuelven a escribir, ¿vale? Y lo digo tanto para Gastón Amaya como para los demás. Paul Potes, ¿cómo se calcula la potencia de cortocircuito de una instalación fotovoltaica a la red? Muy buena pregunta. Los módulos fotovoltaicos tienen una corriente de cortocircuito. Además, por ser electrónica, se calcula muy diferente a un generador porque no se tiene esa inercia. Tú sabes que cuando uno tiene un sistema de potencia, se tiene que tener en cuenta todas las características de potencia de esa inercia. En un tema de cortocircuito ya tiene unos cálculos mucho más avanzados que realmente yo no los manejo y en mi empresa lo suele hacer un software que se llama Adixilent o no sé si en el sur del continente o en el resto, pues yo sé que otros países utilizan, por ejemplo en Centroamérica utilizan el PSS de Siemens y hay otro software que se utiliza. Bueno, me perdí. Listo, ya pues le respondí. Ya saben que si de pronto no fue clara, me pueden escribir nuevamente aquí en el chat. El señor Carlos Guamani de la Cruz me pregunta cuál es la eficiencia eléctrica de un panel. Pues no te respondo la eficiencia eléctrica como tal, no la sé, pero sé que la eficiencia de un panel está entre el 15 y el 23%, es decir, de la energía que recibe el sol. Eh, entre el 15 y el 23% se convierte en energía eléctrica, ¿vale? Franco Fernández, muy buena la presentación, me alegra que le haya gustado. Eh, Elian Gómez le pide a Rodolfo que si puede enviar la grabación a los correos, yo diría que la podría montar ahí, no sé si tiene YouTube la rama, la puede montar ahí, tiene todo mi permiso para hacerlo. Javier Andrés Ruiz, la presentación nos la puede compartir, claro que sí, la compartirá Rodolfo. Él decidirá si les da un link o si les manda adjuntos. Yo sugeriría que fuera por link para que evitar rebotes. Van a pasar los cálculos por mail. Sí, compartiremos esta presentación y el video para que usen el software SummonRail, que es gratis del Departamento de Energía de Estados Unidos. Ay, ay, ay. Rodolfo respondió. Jorge Pérez pregunta, ¿en Colombia existe algún proyecto de energía fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento que alimenten completamente una microred? Sí, hay un proyecto hay una empresa que se llama Endesa, que es del grupo Enel Mundial italiano, tiene un sistema aislado, tengo entendido que es en Cundinamarca, realmente no sé el nombre, pero sí sé que existe, es un sistema que crearon y de hecho me acuerdo que también Celsia es una empresa eh, de Cali, tiene un proyecto en una isla del Pacífico colombiano. Hay dos proyectos que conozco en eso. Realmente son proyectos off-grid no conozco. El señor Luis Mata me pregunta, ¿los entes reguladores de generación y distribución de energía han realizado simulaciones respecto a las eventualidades y estado del anillo interconectado para que ahora estén existiendo nuevos aportadores de energía a la red? Sí, en Colombia para uno entrar a un proyecto de este tipo tiene que hacer estudios de conexión, validando que no se afecte la estabilidad de la red de conexión. Es una obligación para proyectos mayores a 100 kilovatios. Matías pregunta qué periodo de vida útil tiene un módulo entre 20 y 25, 20 y 30 años, según si lo cuidas bien. Eso, Javier respondió que es Párate Bueno, qué nombre tan casual, microred de Enel.
Fernando, le gustó la presentación, me alegra mucho, realmente para esto lo hago, para que les guste. No sé si hay más preguntas, ya llegué. Ah, bueno, no, sigamos, pues yo no sé si el que se canse se sale, yo no tengo problema. Ay, claro que ustedes ya están en Argentina, ya son, ¿qué horas? Las 8 10. No, 8:10. Por nosotros todo bien, pero lo mejor Por mí, usted. sí. No, no, yo estoy bien, y si no les choca, tomo un poquito de agua, si hay muchas. Bueno, Hugo Rosales pregunta, ¿se tienen incentivos económicos fiscales para proyectos privados mayores a 100 kilovatios? Sí, en Colombia es independiente de la potencia. No sé si en las preguntas. Hay una de Rosales, de Hugo Rosales, perdón. Bueno, al parecer no hay más Con preguntas. mucho gusto para todos, Rodolfo. Mantengo lo que te dije al principio, qué bueno que algún día hiciéramos contactos con los estudiantes de la rama que ayude para que les cuentes tus experiencias. Muy chévere, los invito a todos a parte de Triple. Esto es una pequeña muestra, somos voluntarios. En el Centro de Recursos de PES hay un montón de videos, la mayoría en inglés, eso sí. No sé. Saludos, Lucas Posi, que esté muy bien. No, por supuesto, agradecerle a usted, ingeniero. Este es una pequeña infidencia. Ah, bueno, Eh, qué pena antes de que te interrumpo. ¿Cierto que ustedes tienen una charla del tema de descargas parciales dentro de poco o ya pasó? el viernes que viene, el viernes 16 de octubre. Cuente conmigo que asistiré, que es un tema que me gusta mucho también. Por supuesto, será invitado. No, esto les cuento y lo quiero resaltar porque organizando esta charla con el ingeniero, al principio hubo ciertas diferencias en cuanto A a tiempo. la hora que lo podíamos organizar o por ahí al día. Y esto lo quiero resaltar porque, como les contaba al principio, el valor del voluntariado. El ingeniero en todo momento tuvo la excelente predisposición para realizarlo y ahora está, como lo ven, haciendo unas cuantas horas extra para estar con nosotros acá, así que eso es muy, muy valioso, muy valorable y les quiero agradecer, bueno, en nombre mío y de todo el equipo y por supuesto creo que de todos los que están asistiendo a esta charla. Muy, muy destacable su predisposición, ingeniero. Bueno, muchas gracias a usted por los comentarios y lo poquito que sé, con mucho gusto en otras ocasiones, con gusto la puedo dar de charlas que necesiten. Muy Obviamente, bien. si cuadramos en tiempo, siempre tenemos diferencia de 2 horas, ustedes cambian el horario, yo no sé cómo es en Argentina. Ah, Chile también, Eh, seguramente sí, ¿cierto? hace mucho que no cambiamos horario acá, pero sí, tenemos esa diferencia de 2 horas. Este, Bueno, Rodolfo, ahí salieron más preguntas, vamos a aprovechar a responderla. La señora Monique Rose, un saludo de Venezuela, muchos saludos, país que quiero mucho por el Alejandro Lobo Guerra y por muchos amigos que han llegado aquí a Colombia. Saludos todos. Esperaría que Juan Viveros de pronto le guste el link que mande, ahí de pronto explico muy básicamente el software. Me dice Luis Mata, es más que imprescindible el uso de RDC para aislar tipos de falla tierra. Eso hay que hacer un estudio, pues nosotros solemos hacer el estudio tal cual IEC, es lo que pide eso, señor Luis Mata. Entonces, y más que no soy el experto en estos temas, en mi empresa lo hace el tema de medio baja tensión, nosotros nos encargamos de todo el nivel de chécheres y gestiones para dimensionamiento, no ese detalle, es precisamente lo hace una ingeniera electricista del área de medio y baja tensión y hace todo el estudio completo. Adolfo dice, eh, bueno, pues qué bueno que le gustó la presentación y que está agradecido. Eh, Fain Pizarro, un gusto, saludos a Chile. Eh, y es más que imprescindible usar elementos de desconexión entre arreglos de módulos. No es necesario, pero la NEC ahora sacó un tema del Rapid Shutdown que es de obligatorio cumplimiento para cumplir la NEC.
le recomiendo que lo lean un poco más. Yo realmente no soy experto en este tema porque salió muy nuevo y lo están en este momento estudiando unos compañeros que son los que están diseñando el proyecto para Estados Unidos, pero sé que en Internet ya hay mucha información. Rapid Shutdown, es como para desconectar y es para techos, no para suelo, no es obligatorio. Eric, un saludo desde México, tierra también muy, muy querida por mí, como todos los países aquí en Latinoamérica. Muchas gracias. Luis Mata pregunta otra cosa. Según su experiencia, ¿cómo implementan análisis de riesgo en este tipo de proyectos? Siguen el paso a paso de la normativa IEC para eso. Siguen todas las características, nivel cerámico, características de la zona, materiales constitutivos, todo ese tipo de detalles. Y como decía, no lo manejo. En la diapositiva que voy a enviar dice cuál es la norma y la puedes investigar en internet, que de pronto se puede conseguir de buena forma. Y Triple también tiene una norma para esto, pero en Colombia no la utilizamos. Bueno, no, creo que ya se acabaron las preguntas, Rodolfo. Muchas gracias. Qué buena disposición, qué buena actividad. No, muchas gracias a usted, ingeniero, de nuevo. Le repito el agradecimiento por su predisposición, por sus ganas de estar junto a nosotros. Ojalá que se pueda algún día encontrarnos físicamente, que no sea barrera ninguna pandemia, y bueno, seguir compartiendo Claro este que tipo sí. Espero que siga siendo miembro profesional. Ojalá, sí, así Nos será. vemos en alguna ¿cómo se llama? General Meeting en Estados Unidos, que nunca he ido, pero espero ir. Y las reuniones latinoamericanas, el TID o el Sí, Smart latinoamericano, hace poquito. que sí, casi siempre nos encontramos mucho. Espero que sí, y muchos de ustedes también encontrármelos, que me Y sí, gustan mucho los eventos. como les decía al principio, invitarlos a todos a que descubran, a que conozcan. Ya vamos a estar en contacto con los participantes. Y bueno, invitarlos también para la próxima semana, el evento que tenemos sobre descargas parciales, como habíamos mencionado. Y finalmente agradecerles por este tiempo que nos brindan y compartir junto a nosotros este webinar junto al ingeniero Sebastián Marina Agüero. Chao, Muy gracias. bien, muchas gracias a todos. Hasta luego.